Al menos 30 palestinos, entre ellos 10 menores de edad, 3 israelíes, murieron en los recientes enfrentamientos en Jerusalén, que escaló a varios ataques aéreos. El armamento israelí alcanzó un edificio en la Franja de Gaza, desde donde fueron lanzados más de 130 cohetes. Uno de ellos alcanzó un bus en un suburbio de la ciudad de Tel Aviv, hiriendo a 6 personas. Jornada número 14 de protestas ciudadanas en Colombia. Durante su visita a la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque anunció la gratuidad de la educación universitaria y tecnológica para los más pobres a partir del segundo semestre del 2021. Esto mientras el país se prepara para una nueva jornada de movilizaciones masivas convocadas para este miércoles. Y en Rusia, 9 personas fallecieron, entre ellos 7 menores de edad y 2 adultos. 20 más resultaron heridos después de un tiroteo perpetrado en una escuela de la ciudad de Kazán, en la República Rusa de Tatarstán, a unos 800 kilómetros de Moscú. El atacante, un joven de 19 años, fue detenido por las autoridades locales e identificado como exalumno de esa escuela. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Medio Oriente, en donde al menos 30 ciudadanos palestinos, entre ellos 10 menores de edad y también 3 israelíes, murieron en Jerusalén, en donde la tensión entre ciudadanos palestinos e israelíes llevaron a varios ataques aéreos. Más de 130 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza y alcanzaron a sobrevolar el espacio aéreo de la ciudad de Tel Aviv, que es la ciudad más poblada del país. Uno de los proyectiles impactó un autobús en la zona de Olón, que es un suburbio de Tel Aviv, dejando allí a 6 personas heridas. Esto en respuesta a los ataques aéreos israelíes que provocaron el colapso de un edificio residencial de 13 pisos en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que Hamás pagará un precio muy alto, mientras que los líderes del grupo Hamás indicaron que están listos ante una escalada por parte de Israel. Estos enfrentamientos provocaron llamados por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, la ONU y la Unión Europea han pedido el cese inmediato de la violencia, mientras que la Liga Árabe ha denunciado la violencia contra Gaza. El contexto de esta nueva confrontación entre Israel y Palestina en el siguiente informe de Andrea Maya. Las nubes se mezclaban en Gaza con el humo que dejaron los bombardeos aéreos este martes por parte de Israel. La escalada de violencia entre el Estado hebreo y las milicias palestinas sigue dejando muertos y heridos. En este conflicto, el blanco también ha sido la población civil. El lunes, la aparente calma que se sentía en Jerusalén se transformó en una noche caótica, luego de que militantes palestinos dispararan cohetes desde Gaza hacia la ciudad vieja. El grupo Hamás está detrás del ataque. Israel no tardó en responder con decenas de bombardeos aéreos. Pero, ¿qué revivió el conflicto israelí-palestino en los últimos días? Los disturbios fueron impulsados por un intento de los colonos judíos para apoderarse de casas de familias palestinas construidas en el este de Jerusalén, una zona de la ciudad anexada por Israel, pero que los palestinos consideran como la futura capital de su eventual Estado independiente. Durante una marcha judía para conmemorar el Día de Jerusalén, decenas de palestinos se atrincheraron a las afueras de la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja. En la llamada Marcha de la Bandera, los judíos conmemoran la captura del este de Jerusalén por parte de Israel en 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días tomó el control efectivo de toda la ciudad. Para los palestinos, esto no es más que una provocación. Pero las tensiones no se intensificaron este fin de semana, sino antes, desde mediados de abril, cuando la policía puso barreras de seguridad fuera de la puerta de Damasco, en la ciudad vieja, impidiendo a los palestinos reunirse durante la noche en el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia han expresado su preocupación por la escalada de violencia e instaron a todas las partes a mostrar moderación. Nos vamos ahora hasta Colombia. El presidente de ese país, Iván Duque, viajó a la ciudad de Cali, epicentro de las protestas ciudadanas que cumplen ya 14 días. El mandatario sostuvo allí encuentros con autoridades locales y también con su equipo negociador desplegado para buscar una salida a la crisis social que está viviendo Colombia. La visita tiene lugar en medio de otra jornada de manifestaciones, bloqueos, desabastecimiento, principalmente en Cali, que es la tercera ciudad de importancia en ese país. Todo esto como parte de
de las manifestaciones contra algunas políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Colombia se prepara para una nueva jornada de paro nacional que está prevista para mañana miércoles. Esto mientras persisten los enfrentamientos y los hostigamientos entre ciudadanos y la policía local. El mandatario colombiano anunció que en el segundo semestre de este año será otorgada la matrícula gratuita para educación superior, universitaria, técnica y tecnología para los estratos 1, 2 y 3, que son los más bajos de la escala social colombiana. A continuación, explicamos cuáles son las principales exigencias del Comité Nacional del Paro en las negociaciones que está sosteniendo con el gobierno de Colombia. Sin acuerdos, así concluyó la reunión entre el presidente Iván Duque y el comité organizador del paro, que expuso al mandatario su amplio pliego de peticiones de emergencia tanto económicas como sociales, que datan de las masivas marchas de 2019 y que buscan soluciones a la crisis política y social que ha causado las protestas y que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. La retirada de la fallida reforma tributaria del gobierno ha dado paso a otras exigencias, abanderadas por una renta básica de emergencia para 6 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad por un periodo de 6 meses. Las propuestas tendrían un costo aproximado de 81 billones de pesos anuales, según cálculos de economistas locales, la mayoría, casi 74 billones, destinados a la renta básica. Por ello, los expertos dudan de la viabilidad para llevar a cabo unas propuestas económicas tan ambiciosas a la luz de la situación fiscal del país, con el 49,2% de la población trabajando en la informalidad y más del 42% en situación de pobreza. Si bien el presupuesto del comité está muy por encima de la fallida reforma tributaria de casi 25 billones de pesos colombianos, el comité difiere del gobierno y los economistas tradicionales en la forma de recaudar los fondos para estas ayudas sociales. Proponen que la banca central haga préstamos, la monetización de las reservas internacionales, impuestos a los más ricos o una apuesta por la producción nacional. Vamos al continente americano y nos vamos hasta Europa. En Rusia asciende a 9 el número de víctimas mortales, entre ellas 7 menores de edad y 2 adultos, después de un tiroteo en una escuela en la ciudad de Kazán, la capital de la República Rusa de Tatarstán, en el sur del país. Según los reportes oficiales, otras 20 personas resultaron heridas, mientras que el atacante, un joven de 19 años y exalumno de esa escuela, fue arrestado por la policía local. Xavier Colás, desde Moscú, la capital rusa, nos da más detalles de esta situación, de lo que se registra allí en el siguiente reporte. El autor de la matanza es un joven de 19 años que había estudiado en esa misma escuela. El arma estaba registrada a su nombre. Parece que obtuvo el permiso hace menos de 2 semanas y estaba desequilibrado. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado que se establezcan criterios más estrictos de cara a la obtención del permiso de armas en Rusia. En el Hospital Clínico Infantil de Tataristán están ingresados 18 niños, 6 de ellos están en estado crítico. A estas horas se saben algunas cosas sobre el asesino que se graduó allí mismo en esa escuela hace 4 años y entró después en la universidad, donde estudió como especialista en informática. Sus profesores lo recuerdan como un chico callado y respetuoso. Unos días antes de la matanza, el atacante puso en marcha un canal en Telegram que bautizó como Dios, donde se autodenominaba como un ser superior. Por la mañana se fotografió a sí mismo con una máscara donde se leía la palabra Dios, afirmando que iba a la escuela a cometer una matanza y que después se iba a suicidar. Claro que al final ha acabado entregándose a la policía. En otros temas, miles de personas se manifestaron en pueblos y ciudades de Myanmar cuando se cumplen ya 100 días del golpe militar que derrocó al gobierno civil liderado por Aung San Suu Kyi. Los manifestantes participaron en marchas, caravanas y protestas relámpago, todo esto para evadir a las fuerzas de seguridad, mientras los grupos antigolpistas renovaron sus llamados a derrocar a esta junta militar condenada internacionalmente por matar a cerca de 700 civiles en las protestas ciudadanas, según lo indica la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, y también por haber detenido a más de 3.000 personas, entre ellas a la depuesta líder de ese país, Aung San Suu Kyi. Y para el cierre veamos lo que tenemos publicado a esta hora en france24.com, nuestra página web. Usted encuentra en portada en este momento los enfrentamientos entre Israel y Palestina que estábamos reportando al inicio de este informativo y también otras noticias destacadas de la jornada en América Latina, Europa y el mundo. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nuestra programación. Muy buenas noches.